Bueno, hay trayectorias que parecen un cruce de caminos fascinantes. Un psicoanalista que escucha el inconsciente, un cineasta que marca una época en la televisión y también en la música, y un narrador que logra transformar la vida cotidiana en una trama un tanto inquietante, diría yo. Hoy nos visita Daniel Bohm, que es todo eso y aparte el autor de Última Fila, este libro que tengo aquí, que me pareció muy interesante y sobre el cual vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias, Diego. Bueno, no, por favor, muy bienvenido. Gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, hace un ratito cuando nos encontramos yo te contaba mi sensación de este libro, de este Última Fila que tengo aquí conmigo. Que, bueno, a mí por lo menos me remitía a ese lugar de observación de toda una escena, ¿no? Me imagino un cine, un teatro atrás en la última fila, donde uno tiene la posibilidad de ver toda la escena, quizás muchas veces en silencio o expectante. ¿Qué encontraste en esa posición para observar lo que observaste en estos 24 relatos? Última Fila y un libro anterior se llama Fuera de Cuadro, un poco explican por los títulos lo que un poco me gusta como posición ante lo que sucede en la realidad o lo que quiero narrar. Lo que pasa es que cuando uno tiene una perspectiva un poco más distinta de la realidad, puede haber algo que no se ve siempre y que es lo raro, que la realidad es rara, es totalmente rara, lo único que hace falta ver esa rareza. Y entonces con esta manera de verme fuera del cuadro, de verme fuera de la escena, puedo primero divertirme un poco, porque me parece que hay algo del humor, de un humor muy sutil, medio negro, medio cruel quizá, pero que en realidad no me gusta la palabra piadoso con los personajes, pero que sí los entiende desde un lugar en donde yo también me ubico, ¿no? Que no es el lugar más corriente de la realidad, sino el lugar que hay que descubrir, ¿no? Por eso también me pasa con el psicoanálisis, ¿no? Me pasa con la mirada en el cine, ¿no? En los trabajos audiovisuales que hago. Siempre hay como algo más subterráneo, ¿no? Como un bajo continuo, o como si uno mirara una partitura de música que ves todos los instrumentos abajo, pero se escucha la melodía nada más. Es un poco esa idea. Mirar lo que subyace. Exacto, mirar lo que subyace, así como con el rabillo del ojo, digamos, ¿no? Porque es la manera en que dejás abierta la pregunta. Claro. Las historias se cierran siempre, en mi caso más o menos, pero lo que queda flotando es ese clima ambiguo. A mí me gusta mucho la idea de la ambigüedad porque la vida es así. Mientras leía el libro, después un poco también leyendo tu formación, vos te formaste con Dalmaceto también, con Antonio Dalmaceto. Hay algo de su literatura que puede verse en algunos de estos textos, sobre todo esta cosa, porque los relatos son relatos sobre situaciones cotidianas, quizás ordinarias, ¿viste? Algo que nos sucede todos los días. Un viaje, una mascota, una visita, un personaje que al que admiramos, pero de pronto sufre una fisura esto. Se fisura. ¿Cómo trabajás el suspenso y esa tensión que está en el texto, donde lo familiar se va volviendo cada vez más extraño? Claro. Bueno, esa es la clave, ¿no? Lo familiar que se vuelve extraño. Desde el psicoanálisis te diría el Unheimlich, que en alemán quiere decir lo no familiar. O sea, cuando lo familiar se vuelve raro, es ahí donde aparece el misterio y también de pronto el deseo, ¿no? La clave de la historia. A mí me gusta mucho buscarle ese costado, un poco también porque me gusta mucho el chisme, digamos, ¿no? Me gusta mucho, es algo que heredé de mi mamá, que claro, era muy chismosa y un poco cruel. Entonces, un poco esos relatos son anécdotas también, anécdotas no siempre graciosas, pero sí interesantes en el sentido de que terminan mal. Claro. O no terminan del todo felices, digamos.
Entonces ahí cuando se cae eso, que podría uno decir el final, el happy ending, el final, claro, es ahí donde te quedás pensando, bueno, esto se parece a mí, ¿no? Hablas del final y me pasó algo con estos relatos, yo creo que es algo que vos buscás, que no tienen un final determinado. Digamos, vos no es que le das un final o un punto final, hay como una cosa abierta que quizás tenga que ver un poco con el mundo del cine también, con esta cosa del montaje, esta cosa de, bueno, te lo dejo a vos, ¿no? Para claro, que te identifiques y que lo cierres vos. ¿Por qué lo buscas así? ¿O por qué lo buscaste de esa manera? Bueno, en principio no es que lo busco, sino que me sale. Te sale. O sea, no me sale cerrar. Me gusta mucho el relato breve, los cuentos cortos, porque como no terminan de explicar todo, entonces siempre quedan agujeros. Claro. Y los agujeros son los que hacen que la literatura en general, y especialmente lo que yo hago, me parezca más interesante. Y lo del cine también es interesante porque viste que en la contratapa el escritor Fernando Garriga dice que es cinematográfica. Es una mirada cinematográfica porque viste que no juzga, viste, se queda afuera y mira y relata, entonces le deja al espectador o al lector en este caso esta posibilidad de, bueno, completar lo que está pasando. Entonces sí sentís que aplicás de alguna manera las leyes de este montaje cinematográfico, ¿no? Sí, no sé si el montaje estrictamente, pero sí la mirada cinematográfica. Sí, el montaje, bueno, se da también en el tema de la escritura, ¿viste? Es interesante cómo es palabra, eso. Y una palabra cambia todo. Si claro, adjetivas mucho, de pronto se te cae porque aparece mucho tu punto de vista en el mal sentido. Entonces es una lucha con el idioma, ese montaje, ¿no? Que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho escribir, qué sé yo, lindo, y que se entienda. Sí, escribís lindo pero no pomposo. Claro, hay que... que hay una gran diferencia en eso, ¿no? Como y hay una línea, ¿no? Medio delgada, en la que uno se puede pasar también, ¿no? Y puede tornarse como todo muy meloso. Sí, meloso o incluso perverso o hasta, no sé, pornográfico se me ocurre. Pero que esa línea es lo que es lindo, ¿no? Es como la línea porque es como un equilibrista que va sobre el hilo y cuando vas por el hilo estás marcando un borde. Entonces ese es el borde donde uno se puede sentir más entusiasmado al leer o al participar de ese lugar medio que si te caes, pero si no, no. Y eso también... Bueno, es lo bueno de las buenas películas, del buen cine, ¿no? Cuando no te explican todo, claro, cuando vos armás. Te dejan algo para que hagas vos también, ¿no? Exacto. Recién me decías, Daniel, que, bueno, esta es como una continuación en relatos de Fuera de Foco. Fuera de cuadro. Fuera de cuadro, perdóname. Es muy parecido. Tu libro anterior. El foco está dentro de la imagen. El foco está dentro de la imagen, tenés razón. Sí. ¿Cuánto tardaste en construir? ¿Cómo fue el proceso? Vos te diseñaste un plan de trabajo de, no sé, voy a escribir 50 cuentos y los voy a dividir en 2 volúmenes, o fue una continuación más bien natural? Yo nunca me propongo publicar, la verdad que no es para nada mi objetivo, pero sí escribo hace 30 años, para decirte así más acotadamente. Escribo porque me gusta justamente poner por escrito algunas situaciones o pensamientos o escenas, más que nada escenas, son escenas. Y en un momento se me juntan y se arma algún tipo de continuidad. Con el primer libro, que es más lo que se llama autoficción, ¿no? Que es un poco un relato de cuestiones más personales, aunque son relatos que yo escribí separadamente, con las anécdotas o memorias o inventos, porque nunca se sabe si es verdad lo que voy diciendo, de pronto hay una línea ahí que lo vuelve novela, por eso lo llamo novela. Y en estos cuentos, si querés, también encontrás una línea. ¿Y qué es? La línea es la mirada, ¿no? Claro, es quién está contando esto y de qué manera. Eso lo volvería también, qué sé yo, no digo una novela, pero sí algo que uno pueda seguirle el hilo. Claro, que tiene una continuación diferente de lo que es un relato separado, un cuento, digamos. Exacto, claro. Sí, o sea, son cuentos sueltos, son 24, 25 cuentos, muy cortitos, que se lee muy fácil,
pero que cuando, por lo menos la idea cuando yo lo armé, es que había algo que los ligaba y era como eso, una mirada, más que nada, una voz. Y bueno, si eso se percibe, me parece que ese es como el sentido de una publicación, ¿no? Recién estábamos hablando de uno de tus maestros, que fue Antonio Dalmaceto, un escritor que yo descubrí de grande. Me arrepiento un poco, ¿viste? Quizás lo hubiese disfrutado más en otro momento de mi vida, ¿no? O por ahí hubiese sido mejor que lo lea en otro momento de mi vida. Pero bueno, finalmente lo descubrí. También tuviste otros maestros. Yo empecé a escribir hace mucho tiempo con Eve Solves, que era una poeta, que aunque no era novelista ni cuentista siquiera, después con Mónica Sifrin, con quien yo armo todos estos libros, los armo claro. Apoyándome en ella, con Inés Fernández Moreno, y bueno, con Dalmaceto yo tuve como un vínculo más amistoso, estudié con él, leí con él, con Piglia también. Claro. Son gente que te la cabeza te fuiste, claro, y te fuiste nutriendo de ellos. La pregunta que yo quiero hacerte tiene que ver, recién hablábamos de Antonio y lo que hay de él en tu prosa, pero ¿qué premisa o consejo de esa etapa sentís que te pudo definir como narrador? A mí me parece que lo que hace Dalmaceto muy bien es justamente esto que vos decías, Diego, que es la cotidianeidad, ¿no? La llaneza, claro, de lo que se cuenta sin pretensiones, sin énfasis, sin mucho ese adjetivo calificativo. Y eso a mí me marcó, porque me parece que es un estilo que me gusta, que no es contar la gran historia, sino es la cotidianeidad desde lo más cerca posible, digamos. Claro. Piglia, por ejemplo, es todo lo contrario. Él tiene como una especie de meta idea de la narración, de claro, la ficción, ¿no? Muy borgesiano en un sentido, un erudito realmente. Entonces, bueno, esas dos cuestiones a mí sí me marcaron como forma de narrar. Y finalmente lo que me gusta mucho es la anécdota chismosa. Eso, Mónica Sifrin es como la persona que mejor me recibe esos relatos y nos reímos juntos. Entonces te diría que el humor también es una forma inteligente del humor, es lo que yo aprendí de toda esta gente. Ni hablar de Inés Fernández Moreno, que ella falleció hace 2 años. Realmente un encanto de gracia, ironía, maldad buena. Claro. Maldad divertida. Maldad divertida, claro, que realmente extraño mucho. No solamente sos un narrador, sos escritor, venís del psicoanálisis, estás formado en esa escuela, pero también sos una persona que está muy vinculada al mundo del arte desde la dirección cinematográfica. De hecho, estás estrenando video con La Portuaria, ahora, hoy mismo. Hoy mismo, justo hoy, sí. ¿Cómo vos te formaste en Estados Unidos? Te fuiste a estudiar a Nueva York. Sí, yo antes te digo, mi trabajo de todos los días, soy psicoanalista. Claro. Soy médico. Dejé en un momento de mi vida, en los 90, la medicina y el psicoanálisis para irme a Nueva York a estudiar cine. Claro. Volví, hice una productora y trabajé mucho con videoclips, con televisión, hice El Rayo, Caiga quien caiga, hice campañas políticas, que no te voy a mencionar. Lo vamos a dejar por hoy, sí, porque eso tiene mucho jugo para otro reportaje. Para otro momento, pero el cine, especialmente el videoclip, a mí me gusta mucho, porque como me gusta mucho la música, y no solamente porque me gusta el rock, digamos, sino porque la idea de la música, de la poesía, de la musicalidad, por eso yo siempre digo que todo es lo mismo, claro, ¿no? Y el clip de La Portuaria que sale hoy va a ser muy, muy particular. Es en blanco y negro y es en formato vertical. Es la primera vez que me mando a hacer un videoclip en formato vertical. Para redes. Para el teléfono, te digo. Claro. Después, sí, supongo que serán en las redes, pero creo que me pasa a mí que viéndolo en la mano es una experiencia distinta. Es todo blanco y negro. Y es todo vertical y tiene una parte inclusive, te diría, social, porque Diego insistió mucho en ponerle un aspecto de la actualidad, porque la canción
no es necesariamente sobre la actualidad, sino sobre el espíritu, sobre la comunión entre las personas, pero él le agregó, no sé, la marcha de los jubilados, claro, bosques incendiados. La canción se llama De Cielo, y era en un punto esta idea de deshelarnos de esta situación que nos tiene tan totalmente paralizados. Claro, aletargados. Congelados, claro, se diría, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un gran hallazgo de tratar de conectar algo íntimo con algo real, de la realidad. Te ato dos cosas que dijiste recién. La primera, esto de... Bueno, hacer un videoclip para el teléfono, para lo que pasa hoy, para que lo veas en un bondi, para que lo veas en el subte, para que lo veas en tu hora de trabajo. Y, bueno, tu paso como realizador por El Rayo y por Caiga quien caiga, que fueron productos que de alguna manera cambiaron la forma de ver la tele en ese momento. Fueron disruptivos al 100%. ¿Cuánto hay de eso en esto que estás haciendo ahora? Digo, ¿se puede hacer un paralelismo de esos dos momentos? Bueno, en principio, uno que salta a la vista es la innovación, o sea, tratar de experimentar con el lenguaje, ¿no? Que es lo que yo hago muchas veces. El Rayo, que hicimos con Pergolini y con Goebbels en su momento, realmente revolucionó mucho la rigidez con la que se hacía televisión, ¿no? Esa cosa del estudio, claro, de las cámaras grandes, tiene algo independiente de móvil. Claro. Y bueno, esto que estamos intentando ahora con la portuaria también me parece, es no tratar de resistirse tanto a alguna cosa fea de la modernidad, ¿no? En este momento la modernidad muchas veces te trae cosas espantosas, en las redes especialmente, sino, bueno, tratar de transformarlas de alguna manera, o de sumarse de una manera más, qué sé yo, constructiva, creativa, artística. Así que no, yo no me opongo ni al, qué sé yo, ni al vinilo ni al MP3, ya viejo MP3 decir, pero bueno, pero en ese sentido, redes o teléfono o mano, bueno, vamos a tener que convivir con eso, y mejor que eso sea arte, ¿no? Que sea cultura, que sea parte de un cambio, de una resistencia, te diría. Y ahí volvés a la última fila, ¿no? A esta cosa de observador de lo que va pasando, y a partir de eso reflexionar y hacer, ¿no? Porque se trata un poco, me parece, por lo que venís hablando, tu carrera como realizador en todas estas disciplinas que abarcas, se trata de eso, ¿no? De observar y después de hacer. Claro, porque hay que tomar distancia de lo que uno está viviendo o viendo en este momento para poder, no sé, inventar algo nuevo. Sí, no... Bueno, una forma de resistencia es esta idea de mirar un poco desde afuera, por lo menos es la manera que tengo yo, tiene que ver con mi experiencia, con mi vida, pero también creo que es lo que nos puede salvar un poco. Totalmente. ¿No? Mirar las cosas desde otro lugar para ver si actuamos también, ¿no? Estamos hablando con Daniel Bohm, él es escritor, realizador, cineasta, psicoanalista, médico, bueno, un montón de cosas que nutren también su arte, como decías recién. Te voy a hacer las últimas dos. Dime. La primera tiene que ver con estos libros que tenemos acá, dónde los consigue la gente, si se puede contactar con vos para recibir este material. Son libros muy lindos que tienen una encuadernación muy linda. La verdad que hoy en el mundo digital, en el mundo del iBook, en el mundo de la inmediatez de leer todo en un celular, hacer una pausa y tener un libro en la mano, un libro de esta calidad, con este papel, con esta encuadernación, es un placer que uno se tiene que dar. ¿Dónde lo consigue? ¿Qué editorial es? Esto lo editó Paradiso. Paradiso. Una editorial que me honra estar en su catálogo. El libro está en todas las librerías. Bien. Ya está distribuido por ellos, por suerte con una buena distribución. Y también en las redes. Viste, las cosas son tan evanescentes, claro, ¿no? Que realmente la idea para mí de tener un libro es un privilegio, así, ¿no? Al 100%, al 100%. Y la última que te quiero hacer, Daniel, antes de despedirte y de agradecerte muchísimo que estés acá, la verdad que
hubiese querido tener 2 horas para hablar con vos. Ya las vamos a tener seguramente. Te quiero preguntar, este es un programa de arte independiente. Te quiero preguntar, con todo ese bagaje que vos tenés, de haber ido a estudiar afuera, de haber vuelto a la Argentina para llevar adelante tu trabajo, ¿qué significa para vos el arte? Pregunta difícil, no sé, para terminar. Yo creo que es no sé, me repito por ahí un poco, un lugar de resistencia para mí, ¿no? Es lo que de verdad el arte, la cultura, en este momento tenemos que abrazar, me parece, ¿no? Como parte de la batalla cultural, digamos, pero porque es lo que nos puede hacer pensar realmente, cambiar cosas y disfrutar muchísimo, ¿no? Sacarnos de la literalidad, ¿no? A pesar de que es literatura, de la literalidad de esta realidad dura, muy áspera que estamos viviendo, nos lleva a otros mundos. Es lo que nos toca en este momento, ¿no? Abrazar. Y seguramente un vehículo para llegar a un lugar mejor. Esa es la idea final, ¿no? Llegar a un lugar mejor. Bueno, gracias Daniel por venir. Por favor, Diego. Nosotros escuchamos